Estamos en la Fundación Museo Histórico de Clarines, en el estado Anzoátegui, zona oeste de nuestro hermoso estado Anzoátegui, para contarles un poco lo que está sucediendo aquí. Esta casona, que además huele rico a madera, pero huele a historia también, fue recientemente remodelada para que muchos puedan venir y conocer la historia que guardan dentro de ella. Una historia que no solamente es para este lugar en Clarines, sino que también es para Venezuela. Estoy con el historiador Álvaro Armas, una familia de tradición de este pueblo y muy conocida, que nos va a venir a hacer un recorrido y ustedes van a acompañarnos, los que están en la radio escuchando, pero los que nos pueden ver por el video. También Álvaro va a ser nuestro guía hoy. Qué honor, Álvaro, gracias. Bueno, coméntanos entonces primero la importancia que este lugar tiene. El museo como tal, el museo, sí, fíjate una cosa, buenas tardes, bienvenidos todos a este sitio histórico importante para nuestro pueblo y para donde se recoge muchísima información, muchísima historia del cual se puede definir la identidad de este pueblo, que eso es importantísimo que lo tengamos claro. Fíjense, sí, efectivamente, esta casa es la primera actividad que hace la Fundación Histórico-Cultural Clarines como primer elemento a rescatar fue esta casa. Esta casa estaba cuando hace 31 años, ya se restauró, estaba totalmente en ruinas. Era la casa de Tomás Miranda Ferrer, un hombre meritorio, muy digno de acá del pueblo, esta era la casa donde funcionaba el telégrafo. Y bueno, efectivamente la familia Miranda decidió de muy buena manera donarla para que aquí se construyera el Museo Histórico Clarines. ¿Qué mejor sitio que este, donde se recoge buena parte de la historia de Clarines, y no solamente de Clarines, sino también de las zonas aledañas? ¿Qué podemos encontrar, Álvaro, aquí en este espacio? A ver, estamos en esta sala, en el segundo piso, en el primer piso, la parte de arriba de la casona. ¿Cómo se llama esta sala y qué conseguimos acá? Mira, fíjate, esta sala es sumamente importante porque aquí se recoge una muestra representativa de las armas de la guerra de la independencia y sobre todo de la guerra federal que libró bastantes batallas acá en el estado, aquí en Clarines, precisamente en Clarines. En la iglesia, mira, esa iglesia, además de recinto religioso, allí sucedieron acontecimientos históricos distintos a lo que su condición de recinto histórico religioso le permitía, como por ejemplo la famosa batalla de 1871, donde se enfrentaron Juan Cancio González y Braulio Yaguaracuto. Aquí está la espada de Braulio Yaguaracuto, donde esa noche Juan Cancio González, que por cierto hay una calle famosa acá que lleva el nombre de Juan Cancio González, precisamente a que fue el único caudillo que dio Clarines. Este señor, en esa batalla de 1871, 12 de enero para ser más preciso, fue una batalla con algunas condiciones y algunas características incluso cinematográficas. ¿Por qué? Porque Juan Cancio González, Braulio Yaguaracuto era hijo natural del general José Gregorio Monagas, que había sido presidente de la República y había liberado a los esclavos, y él tenía el poderío de los Monagas. Y cada vez que venía aquí, agarraba Clarines y entraba a la iglesia y la usaba como cuartel de guerra. Y allí Juan Cancio, que era un personaje de aquí de Clarines, pudiente económicamente, pero la revolución de los monaguistas cuando usaban era lo que a duras penas producían los productores de acá, Juan Cancio González entre ellos. Esa situación lo cansó y un día que estaba Braulio Yaguaracuto en la iglesia, le entró ese 1871, pero por las 3 puertas de la iglesia a medianoche, y le dijo a los muchachos, a su gente: muchachos, si tocan pelo o ropa, corten. Hizo desnudarse a su gente y se cortaron el cabello al ras del cuero cabelludo. Y sucedió una batalla allí donde murió muchísima gente. Eso fue dentro de la iglesia. Y de eso hay
Ahí te digo, referencias escritas, no solamente verbales, no solamente tradicionales. Y aquí, en este museo, hay mucha muestra de esto que te estoy diciendo. Okay. Allí vemos, que estamos viendo algunas armas. Estas son unas escopetas representativas también del campesinado, de los dueños de hatos de a principios del siglo antes pasado, donde, bueno, la usaban sobre todo para defenderse. Pero además de eso, hay también aquí 2 rifles con que se fusilaron a Tomás Funes allá en Ciudad Bolívar. Arévalo Cedeño, después que fusila a Tomás Funes, se viene para acá y pernota aquí en Clarines. Y como el río estaba botado de madre, como dicen, mientras el ejército de Arévalo Cedeño pasó para el otro lado, 2 personas de acá del pueblo agarraron 2 de sus caballos porque creían que Arévalo, la política que daba Juan Vicente Gómez de Arévalo Cedeño era terrible, que era un asesino, que era un hombre malo. Y entonces le quitaron esos 2 caballos y se los robaron. Esos 2 rifles que les robaron están aquí, pertenecen a... ¿Cómo sabemos que tiene que ver algo con Tomás Funes? Porque en la cacha está tallado las 2 letras TF y mucha gente decía que, bueno, es porque pertenecieron a la gente que fusiló a Tomás Funes. Pero además de eso tenemos una espada, el sable de Santiago Mariño, la espada de Santiago Mariño. Aquí podemos verla, era un hombre que le faltaban 2 centímetros para 2 metros. Y veamos el escudo, es de 1852, después de la Guerra de la Independencia, pero no deja de tener su valor. Claro. ¿Verdad? Es de plata, y de plata la empuñadura, y tiene el escudo de Venezuela, pero es del escudo de 1852. Tenemos también las espuelas de José Gregorio Monaga. Esto es importante para nosotros, te voy a decir por qué. Porque este municipio, del cual Clarines es la capital, antes de llamarse Manuel Ezequiel Bruzual, se llamaba José Gregorio Monaga. Desde 1878 para acá se llama Manuel Ezequiel Bruzual, pero antes homenajeaba la memoria de este señor que llevaba esta... Bueno. Entonces, en esta segunda parte tenemos este espacio para las armas, una muestra de que funcionaba acá los telégrafos. En esta otra sala, Álvaro, ¿qué conseguimos? Continuamos con la colección de armas, porque es bastante amplia, y bueno, es una muestra de la imaginería religiosa de acá, de Clarines. Estupendo, mira, allí lo estamos viendo, y yo estoy en Clarines, acá en el municipio de Bruzual, estado Anzoátegui, conversando con Álvaro Armas, quien es cronista de esta ciudad. Vamos a escuchar un buen tema, los amigos que están en la radio, porque vamos a bajar para ir a la otra área, para que también los que están siguiéndonos por las redes sociales puedan ver qué otras maravillas nos muestra el Museo de Clarines en el estado Anzoátegui. Hoy conversando con el cronista de Clarines o del municipio de Bruzual, Álvaro Armas. Estamos en el Museo de Clarines, Fundación Museo Histórico de Clarines, en otra área. Esta área en la que estamos, que es en la planta baja, ¿de qué se trata, Álvaro? ¿Qué podemos ver aquí? Una muestra también representativa de fotografías antiguas, de acá, de la imaginería religiosa también, de acá del pueblo, hecha por algunas personas. Por ejemplo, el crucificado fue hecho por un personaje de acá de Clarines. Todas son fotografías. Todas son fotografías ya antiguas, por supuesto, y aquí tenemos una réplica. Esta imagen, mira, es sumamente importante. Esta es la imagen que a nosotros nos da el nombre. Esta es Nuestra Señora de los Clarines. Fíjate, esta es una historia bien interesante. A ver, cuéntame. ¿Por qué? Porque tú te preguntarás, oye, Clarines fue fundado, el patrono de Clarines se llama San Antonio de Padua, y entonces, ¿de dónde nos viene el Clarines? ¿Cómo es eso? Fíjate, todos los libros de historia que publicados antes de 1957, en todos ellos se recoge que este pueblo había sido fundado por unos buenos misioneros franciscanos establecidos en Píritu, que habían decidido fundar aquí el 13 de junio de 1673 a lo que hoy todavía se conoce como San Antonio de Clarines. Eso no hay duda, y eso está bien bueno. Y aunque bastaba solo con esa fecha para nosotros tomarla como suficiente, resultaba bastante extraño que
Antes de esa fecha que usaron los misioneros franciscanos para fundar a San Antonio de Clarines, ya este sitio se llamaba Clarines. Y esto y esto hay pruebas escritas pues, de que el sitio se llamaba Clarines. Por ejemplo, prueba de ello es el intento de fundación que había hecho Juan de Urpín el año 1631, que son las ruinas que están atrás de la iglesia, que es el fuerte San Pedro Mártir. Ese fuerte no menciona obviamente la palabra Clarines en su título, ¿no? Se llamaba Fuerte San Pedro Mártir. Oye, pero resultaba bastante inquietante que cuando los oficios, las cartas, los informes que escribía Juan de Urpín cuando estaba al frente de ese fuerte San Pedro Mártir, en todos ellos se leen encabezado: Fuerte San Pedro Mártir, sitio de Clarines, o Fuerte San Pedro Mártir, asiento de Clarines. Entonces la gente decía, bueno, ¿qué está pasando aquí? Si Clarines fue fundado el año 1673, ¿por qué el año 1631, que fue cuando Juan de Urpín fundó el Fuerte San Pedro Mártir, por qué ya este sitio se llamaba Clarines? Pues resulta que antes de estas fundaciones, el año 57, el historiador jesuita Pablo Ger, por accidente descubrió en los archivos de Sevilla, en India, un acta fundacional de un pueblo fundado en este sitio con 58 hombres y 15 mujeres que se llamaba Nuestra Señora de los Clarines. Y eso, te repito, es desde 1957, claro. Es decir, hace muy poco relativamente con los 400 años que tiene, otros claro. 430 años. Entonces, esa imagen es una imagen importante. ¿Por qué? Porque gracias a esa acta que descubrieron, aquí había un personaje llamado Luis Tirado Bustillo, que era un personaje acucioso, y ese señor se dio a la tarea de decir, bueno, en vista de que encontraron el acta fundacional de Nuestra Señora de los Clarines, él se puso a revisar la vida del fundador, que se llamaba Francisco de Vide, y entonces se dio cuenta que había nacido en Trigueros, población vecina de Beas, donde veneran una virgen que llaman Clarines, y él le escribe como en su condición de presidente del Consejo Municipal a Beas. Eso fue el año 1957, te repito. Claro. Y entonces él le dice, mira, vale, nosotros acabamos de descubrir que nuestra génesis aquí en este pueblo era en homenaje a una virgen llamada de los Clarines. Ustedes pueden darnos información de esa virgen y, de ser posible, una fotografía. Eso coincide, amiga, con que decretan la restauración de la iglesia y de su santo. Y entonces allí había, en una hornacina incrustada en las gruesas paredes de la iglesia, una virgen que a falta de mejor nombre la llamaban la Virgen Desconocida. Imagínate. Entonces, cuando la están restaurando, que tenía muchas capas de pinturas de aceite, coincide con que viene de España aquel afiche de la Virgen de los Clarines, y es donde la gente se da cuenta que aquella Virgen Desconocida, que estaba un montón de años guardadas ahí, no se sabe desde cuándo, era una representación parada, porque la de España es sentada, de la Virgen de Nuestra Señora de los Clarines. Eso para nosotros fue un descubrimiento importantísimo. Y dejó de ser desconocida para tener su nombre. Para su nombre, y desde ese momento, por supuesto, operó aquello que dicen que cuando hay santos viejos, los nuevos no hacen milagros. Mira, yo quiero invitarlos a que ustedes visiten el Museo de Clarines. Pueden venir de lunes a viernes, en horario de oficina está disponible. También nosotros en Sabores y Viajes estamos organizando experiencias que incluye este museo. Tenemos la próxima el 29. Pero antes de despedir a Álvaro, yo quiero que me hable un poquito de este elemento que tenemos aquí, porque en Clarines también estuvo el Libertador, y hay historia sobre eso, y este elemento, Álvaro, que uno lo puede decir, bueno, es una taza, es un plato hondo, como le dice uno, para tomar sopa o tomar alguna ensalada de fruta, pero tiene un significado histórico importante. Claro, por supuesto. Mira, es el que testimonia la presencia del Libertador acá en Clarines. El 9 de enero de 1817, Bolívar, con una superioridad numérica, con 700 personas y varios cañones importantes, se vino para acá, pernoctó aquí en Clarines, en buena medida porque varias partes de su ejército se había dispersado, y entonces él decidió dormir aquí. Y en la mañana, a las 6 de la mañana, empezó la confrontación bélica contra un grupo de españoles que estaba del otro lado del río. Y bueno, y por algunas cosas ahí que es largo explicar, pero que con algunos errores que se cometieron, Bolívar sufrió una de las más
humillantes derrotas, porque aquel bando contaba con 400 personas y no con las armas que tenía. Pero mira, te digo una cosa, es importante esto. Vicente Lecuna, que como tú sabes fue miembro de la Academia Nacional de la Historia, el discurso de Vicente Lecuna para ingresar a la Academia Nacional de la Historia fue Bolívar en los Barrancones. Y él se encargó de hacer un estudio minucioso de esa batalla y él puede decirnos en ese estudio que afortunadamente esa derrota sucedió porque hizo posible que Bolívar viera hacia el sur, hacia Guayana. Y bueno, yo invito más bien a que se estudie y se lea ese discurso que hizo Vicente Lecuna ante la Academia Nacional de la Historia, donde cuenta con lujo y detalle. Además hace una investigación donde se atreve a desmentir al edecán del Libertador, y a Baral. Él lo desmiente en esa batalla porque como sucedieron pero esto es una cosa importante para nosotros porque testimonia eso, pues. Gracias Álvaro. Siempre su orden. No, bueno, y aquí hay que venirlo, a vivir la historia desde Clarines en este museo que hay que decir, está recién, aún huele a madera recién colocada, está pintado, está muy hermoso. Bueno, hoy hay un ensayo porque habrá presentación esta tarde, pero es un espacio muy hermoso, lleno de historia y de gente, bueno, que ama su cultura. Así que, bueno, los invitamos, amigos, a que puedan visitarlo aquí en la zona oeste del estado Anzoátegui, pero también a través de nuestras redes de Sabores y Viajes, seguirnos para que lo puedan ver y sumarse a la próxima experiencia que tendremos el 29 de julio, Dios mediante.